Lupita ni siquiera imaginó lo que ese millonario le diría aquella tarde. Amigos, esta es una historia real del estado de Jalisco, donde sobre las escalinatas de la Basílica de Zapopan la tarde caía lentamente. Los preparativos para la misa vespertina estaban en marcha, todo era tan sagrado, tan divino que parecía que el dolor no podía sobrevivir en aquel lugar, pero sobre uno de aquellos escalones, un poco apartada, estaba sentada una joven de belleza extraordinaria, Lupita, María Guadalupe Hernández, de apenas 20 años. Su cuerpo lucía agotado mucho antes de su tiempo, su vestido de manta arrugado había perdido todo color reconocible, su rebozo tenía tantos agujeros que más que cubrirla dejaba al descubierto su desamparo. No llevaba huaraches en los pies, los talones estaban agrietados, profundas ojeras oscuras se asomaban bajo sus ojos como si el sueño llevara muchas noches sin encontrar el camino hacia ella. Sus mejillas y sus labios estaban tan resecos que con cada respiración parecían quebrarse, pero lo que más gritaba dentro de ella era su estómago, un hambre, así una hambre que no hace ruido pero que vacía al ser humano por dentro. Lupita no miraba hacia el atrio de la basílica. Miraba a la gente, cada rostro que pasaba, cada paso que iba y venía. En sus ojos no había mendicidad, solo había una pregunta: ¿acaso yo no soy un ser humano? La gente asistía a misa, recibía el pan bendito y regresaba a sus hogares. Ninguna mirada se detenía sobre aquella muchacha que sentada en las escalinatas de la Basílica de Zapopan luchaba con la vida misma. En eso, entre la multitud pasó un tamalero corpulento, en sus manos llevaba tamales calientes recién destapados. El aroma de la masa y la manteca se esparció en el aire, el estómago de Lupita se contrajo, sus dedos se cerraron sin que ella misma lo notara. El tamalero tomó un tamal y lo arrojó hacia un perro callejero que estaba sentado cerca. El perro se abalanzó sobre él, después arrojó otro tamal hacia Lupita. Por un instante el tiempo pareció detenerse, el perro saltó, Lupita también se inclinó hacia adelante, pero entonces Lupita se detuvo, el tamal había caído al suelo justo al lado del perro. Lupita no lo recogió, su mano se quedó suspendida en el aire, incluso con tanta hambre su dignidad seguía viva. Pensó dentro de sí misma: entre el animal y yo tiene que haber alguna diferencia. En silencio retrocedió. El perro se llevó el tamal corriendo. Entre la multitud un joven había observado toda la escena: Alejandro Mendoza Iturbide, de unos 28 años, alto, de complexión fuerte, vestido con ropa fina, heredero de una de las familias de abolengo más antiguas de Guadalajara. Dueño en la ciudad de un gran restaurante patrimonial llamado Alma del Sabor. No le faltaba dinero, tenía nombre, tenía reconocimiento, pero dentro de él habitaba un vacío que ninguna fortuna había logrado llenar. Solía venir por las tardes a la Basílica de Zapopan en busca de paz, y aquella tarde su mirada se detuvo sobre Lupita, vio a la muchacha consumida por el hambre, vio el tamal caído en el suelo, y vio el coraje de no recogerlo. En los ojos de Alejandro apareció un brillo distinto. Abriéndose paso entre la multitud avanzó hacia Lupita. Cuando Lupita vio a un hombre parado frente a ella se asustó, encogió las piernas. Pensó que tal vez también venía a humillarla o que sería un policía que la correría de allí, pero Alejandro no sacó dinero del bolsillo, se arrodilló frente a ella y con voz muy suave le preguntó: ¿tienes hambre? Lupita no dijo nada, solo lo miró a los ojos, asustada, paralizada. Alejandro repitió: yo puedo darte de comer, pero con una condición. Al escuchar la palabra condición el corazón de Lupita se hundió. En el mundo de los pobres las condiciones casi siempre significan lo mismo. Sus puños se apretaron. Alejandro quizá comprendió su miedo. De inmediato juntó las manos en señal de respeto. No me malinterpretes, le dijo, no te daré comida de regalo. La respiración de Lupita se detuvo. Tendrás que venir conmigo, dijo Alejandro con voz tranquila. Tendrás que trabajar en mi restaurante, a cambio recibirás comida, un lugar donde vivir y la dignidad del trabajo honrado. Hizo una pausa y agregó: ¿vas a llenar tu estómago pidiendo limosna o vas a levantar la cabeza ganándote el pan con tu esfuerzo? La decisión es tuya. Lupita quedó atónita. Hasta ese día la gente le había dado monedas, le había dado insultos, le había dado desprecio. Pero nadie le había dado trabajo, nadie la había mirado como a una igual. Ella miraba los ojos de Alejandro. Allí no había deseo, no había lástima, allí solo había confianza. Los labios de Lupita temblaron. No sé hacer nada, patrón. Alejandro sonrió.
nadie nace sabiendo, dijo, si la intención es limpia hasta la piedra aprende el oficio. Lupita se levantó lentamente, sus piernas temblaban. Y caminó hacia la camioneta negra reluciente de Alejandro. El coche negro salió de entre la multitud de la Basílica de Zapopan y giró hacia las callejuelas estrechas. Lupita iba acurrucada en el asiento trasero. Miraba por la ventana mientras Guadalajara pasaba a toda velocidad ante sus ojos, los muros de las casas, las pequeñas capillas con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Las veladoras encendidas y la gente durmiendo a la orilla de la banqueta. Su corazón latía con fuerza, no sabía si era el latido del miedo o el de la esperanza. Sus manos estaban entrelazadas sobre su regazo, como si al soltarlas todo se le fuera a desmoronar. El chofer la miró una vez por el espejo retrovisor y arrugó la nariz con desprecio. Alejandro lo notó. Llévanos directo al restaurante, dijo con voz tranquila pero firme. En pocos minutos el coche se detuvo frente a una vieja casona colonial de altos portones y luz amarilla cálida. Del interior salía el aroma de las especias. Era alma del sabor, donde el perfume del comino, la canela y la manteca flotaba. Siempre en el aire. Cuando Lupita bajó del coche no se atrevía a confiar en sus propios pies, un lugar tan limpio, gente tan bien arreglada, y ella con su ropa rota, el cabello enmarañado y la mirada baja. Alejandro caminó a su lado sin apresurarse, sin guardar distancia. En cuanto entraron el personal de la cocina se quedó paralizado, alguien murmuró, alguien lanzó una mirada cargada de preguntas. El gerente don Ricardo se adelantó con voz titubeante, patrón, ella es una pordiosera. Alejandro detuvo su paso en seco y volteó a mirarlo. Era una pordiosera, dijo con voz fría pero rotunda, ahora va a trabajar aquí. Un silencio absoluto cayó sobre la cocina. Doña Rosario llamó a Alejandro a la mujer mayor que estaba en una esquina del fogón, llévala a que se bañe, dale ropa limpia y dale de comer hasta que se sacie. Lupita no podía creer lo que escuchaba. Doña Rosario la tomó de la mano, una mano que nadie había sostenido en años, sin miedo y sin asco, cuando Lupita salió del baño. Llevaba un sencillo vestido rosa, viejo pero limpio, su cabello mojado caía sobre los hombros. Al verse en el espejo se quedó pasmada un instante. Debajo del polvo y del hambre estaba surgiendo poco a poco un rostro. Moreno pero vivo, cansado pero hermoso. Doña Rosario le puso enfrente un plato de frijoles charros, arroz y tortillas calientes recién hechas a mano. Lupita llevó el primer bocado a la boca y rompió a llorar. No era llanto de hambre, era el llanto de un sentimiento que llevaba años. Sin conocer, el sentirse acogida, Alejandro lo observaba todo desde lejos. En su corazón se asentó una paz extraña, una paz que ni los grandes negocios ni los aplausos ruidosos le habían dado jamás. A la mañana siguiente comenzó el trabajo de Lupita, trastes, montones de trastes sucios. El personal se mantenía a distancia de ella, nadie le hablaba directamente, nadie quería rozarla. Algunos seguían viendo en ella a la muchacha de las escalinatas. Lupita trabajaba en silencio, durante horas de pie tallaba ollas y cazuelas, las manos se le cortaban, el jabón le ardía, la espalda le dolía, pero no decía una sola palabra, porque sabía bien que aquel dolor era mejor que la humillación de la calle. Alejandro la observaba a menudo desde lejos, ni la regañaba ni la elogiaba, solo la miraba. Una tarde un alboroto repentino estalló en la cocina, había llegado una avalancha de pedidos de mole poblano. El chef principal don Ernesto en la prisa se le pasó la mano con la sal en la salsa, ya no había tiempo de preparar otro. Las voces se levantaron, los rostros se llenaron de miedo. Lupita estaba lavando trastes en un rincón, dio un paso al frente, se detuvo, luego dijo con voz baja: si le añade un poco de crema mexicana y un puñado de masa de maíz tostada, y al final unas gotas de jugo de limón, la sal va a equilibrarse. Don Ernesto la miró con furia: tú nos vas a enseñar. En ese mismo instante Alejandro entró a la cocina. Esperen, dijo, hagan exactamente lo que ella está diciendo. Todos enmudecieron, el mole volvió a la lumbre. Un rato después Alejandro lo probó y sus ojos se detuvieron. El sabor no solo se había equilibrado, se había realzado aún más. ¿Cómo sabías esto?, le preguntó Alejandro a Lupita. Ella bajó la mirada. Mi madre, cuando se le pasaba la sal, así lo arreglaba. La pobreza enseña, patrón, no a tirar la comida sino a salvarla. Desde ese día las labores de Lupita cambiaron. Ahora picaba verduras, preparaba especias, se iba convirtiendo en el latido mismo.
De la cocina, una tarde de lluvia el restaurante estaba vacío, Lupita limpiaba los frascos de las especias, Alejandro se acercó y se detuvo. ¿Sabes leer? Lupita negó con la cabeza, no. Entonces, ¿cómo reconoces las especias? Lupita tomó un frasco, cerró los ojos, respiró hondo, por el aroma cada especia tiene su propia historia, igual que cada persona. Alejandro se quedó mirándola. En ese instante comprendió que Lupita no era una mujer común, las gotas de lluvia entraban por la ventana, sin querer la mano de Alejandro rozó la mano de Lupita, ella se estremeció, las miradas se encontraron y en ese silencio descendió algo que no necesitaba palabras, el tiempo siguió su curso. Alma del Sabor ya no era solo un restaurante, su identidad estaba cambiando, la gente alababa el sabor. Hablaba del aroma de las especias y sin mencionar nombres comentaban sobre aquella mano nueva que le había puesto un alma distinta a la comida. Lupita ya no era simplemente una empleada de cocina, llegaba la primera todas las mañanas, tomaba las especias en la mano y reconocía sus aromas, al picar las verduras un brillo distinto le iluminaba el rostro, como si la vida la estuviera abrazando por primera vez. Alejandro lo veía todo, a veces de lejos, a veces de pie en silencio a su lado, entre los dos había pocas palabras pero el silencio era profundo, la sola presencia del otro bastaba. Pero detrás de toda luz hay siempre alguna sombra, la madre de Alejandro, doña Carmen Iturbide de Mendoza, era una mujer de pensamiento antiguo, de orgullo elevado y aferrada al honor del apellido. Cuando le llegó la noticia de que su hijo le había dado trabajo a una muchacha de la calle y que se estaba acercando demasiado a ella, su corazón se llenó de tormento, no dijo nada, solo observó y esperó. Llegó un día muy importante, en Alma del Sabor se reunieron las personalidades más prominentes de Guadalajara, el presidente municipal, empresarios, familias de abolengo, el salón estaba bañado de luz. Lupita había preparado ese día un platillo tapatío especial, con birria, pozole y salsas hechas a mano. Sus manos temblaban pero su corazón estaba lleno de orgullo. Cuando salió al salón sirviendo los platos algunas miradas se posaron sobre ella, y entonces de entre la multitud retumbó una voz aguda. Pero si esta muchacha es la misma que se sentaba a pedir limosna en las escalinatas de la Basílica de Zapopan, los pasos de Lupita se congelaron, era la voz de una mujer rica, doña Beatriz Villarreal, que alguna vez la había visto en la basílica. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. ¡Qué barbaridad!, dijo la mujer arrugando la nariz. Alejandro, le diste de comer a tu gente alimentos preparados por las manos de una pordiosera, nos has faltado al respeto. A Lupita le pareció que la tierra se le iba bajo los pies, todas las miradas estaban clavadas en ella. En algunas había desprecio, en otras asombro, en otras silencio. Doña Carmen Iturbide se adelantó, su rostro estaba endurecido, en sus ojos había rabia y vergüenza. No esperó ni un instante y le soltó una bofetada en la mejilla a Lupita delante de todos. Lárgate de aquí. Su voz no temblaba, te dimos refugio y nos has hundido el apellido. La mejilla de Lupita ardía, pero más le ardía el corazón. No dijo nada, no se defendió, no contuvo las lágrimas. Simplemente se quitó el mandil despacio y sin mirar a nadie salió del salón. Afuera la lluvia ya había comenzado, una lluvia fuerte. Lupita corrió bajo la tormenta, hacia la misma oscuridad de la que había venido. Alejandro estaba en su oficina en ese momento, cuando escuchó el alboroto y salió. El salón estaba en silencio, Lupita ya no estaba allí. Al escuchar lo que había pasado algo se rompió dentro de él, fue directo a pararse frente a su madre. No le pegaste a ella, su voz se hizo grave. Le pegaste a mi corazón. Antes de que doña Carmen pudiera decir algo Alejandro continuó, ella no era una mendiga, ella era el alma misma de esta cocina. Tomó una respiración profunda, si ella no vive en esta casa yo tampoco. Esa noche Alejandro no discutió más, tomó su camioneta y salió. La lluvia no daba tregua. Recorrió cada plaza, cada calle del centro histórico de Guadalajara, cada capilla. Lupita no estaba en ninguna parte, su corazón se hundía cada vez más, la habría perdido para siempre. Eran las 2 de la madrugada cuando agotado y deshecho Alejandro llegó a las escalinatas de la Basílica de Zapopan, al mismo lugar donde la había visto por primera vez. Bajo un árbol había alguien sentado, empapado, temblando. Era Lupita con la cabeza escondida entre las rodillas, no estaba llorando. Solo estaba ahí en silencio. Alejandro corrió hasta ella,
Se quitó su saco y lo puso sobre sus hombros. Lupita la llamó, ella levantó lentamente la cabeza, en sus ojos no había reproche, solo una tristeza profunda. Patrón. ¿Para qué vino? Su voz estaba apagada. Yo aquí estoy bien, Alá. Basura no la convierte en oro el guardarla en un palacio. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alejandro, tomó el rostro de Lupita entre sus manos. Tú no eres basura, su voz se quebraba, tú eres mi vida. La lluvia se intensificó, Alejandro la abrazó contra su pecho, en aquel palacio, en aquella cocina, dentro de mí, todo estaba vacío, tú llegaste y lo llenaste todo. La respiración de Lupita se aceleró, la sociedad. Su madre, dijo ella en voz baja. Alejandro la abrazó con más fuerza, que la sociedad se vaya al diablo, dijo, la dignidad no se mide con dinero sino con el carácter y nunca he visto un carácter más rico que el tuyo. La miró a los ojos, ¿te casarías conmigo? Los ojos de Lupita se desbordaron en lágrimas, lloró sin contenerse, no era llanto de dolor, era el llanto de aquella pertenencia que había buscado toda su vida, asintió suavemente con la cabeza. Alejandro la levantó en brazos, la lluvia arreció todavía más, así pasó aquella noche y la lluvia poco a poco fue cesando. Sobre las escalinatas de la Basílica de Zapopan la primera luz de la mañana descendía suavemente, Lupita estaba sentada en silencio junto a Alejandro, no había palabras entre ellos. Pero ahora en aquel silencio ya no había miedo, había confianza, una confianza que no nace de las promesas sino del aguante compartido. Después Alejandro llevó a Lupita de regreso a Alma del Sabor. Las puertas del restaurante se volvieron a abrir pero esta vez el ambiente había cambiado, Alejandro no hizo ningún anuncio, no levantó la voz, simplemente se mantuvo firme en su decisión. Los comienzos no fueron fáciles, los comentarios de la sociedad tapatía, los murmullos de los parientes, las miradas frías de los clientes antiguos. Todo estaba allí, pero Lupita no miró atrás, hizo lo único que sabía hacer, trabajar duro, volvió a sumergirse en sus labores en Alma del Sabor. Los días pasaron, el esfuerzo de Lupita, su carácter sereno y el amor que crecía en los ojos de Alejandro por ella, doña Carmen. Iturbide lo veía todo. Poco a poco las capas duras de su corazón comenzaron a ablandarse, comenzó a comprender que Lupita no le había arrebatado nada a su hijo, sino que le había dado aquella paz que él había buscado durante años. Un día llamó a Lupita a su lado, le puso la mano sobre la cabeza y sin condición alguna decidió aceptarla, por la felicidad de su único hijo. Tiempo después con sencillez y bendición se celebró la boda católica de Alejandro y Lupita en una pequeña capilla, sin alarde, sin escándalo, solo dos vidas que se ataron en un vínculo de trabajo, confianza y respeto, pero la historia no terminaría ahí, porque lo que vendría después haría reflexionar a todos. Después de la boda algo nuevo comenzó a notarse en el restaurante, la gente al comer sentía una paz extraña, preguntaban quién cocinó esto hoy, nadie decía el nombre pero todos lo sabían. En ese mismo tiempo en el corazón de Lupita comenzó a tomar forma una idea, los niños sentados a las afueras de la basílica de Zapopan, ojos hambrientos, los mismos ojos que alguna vez fueron suyos. Una tarde le dijo a Alejandro, patrón, ¿podemos hacer algo por ellos? Alejandro la miró, en sus ojos no había duda ni miedo, solo un deseo claro. Unos meses después en un edificio antiguo detrás de Alma del Sabor se colocó un letrero nuevo, nuestro hogar, no era un albergue cualquiera, era un nuevo comienzo. Allí venían los niños y las niñas que pedían limosna en las plazas y en los atrios, allí encontraban comida. Aprendían un oficio y lo más importante, dignidad. Lupita misma les enseñaba, a veces a moldear las tortillas a mano, a veces a reconocer las especias por su aroma, a veces simplemente a sentarse y escuchar. Ella sabía que a veces el ser humano no necesita consejos sino solo un rostro de confianza. El tiempo cambió, la gente cambió, aquella misma sociedad tapatía que antes señalaba con el dedo. Ahora preguntaba cómo está pasando todo esto. Alma del Sabor comenzó a ser reconocido más allá de Guadalajara, salieron notas en los periódicos, junto al sabor también se hablaba de humanidad. Un día se anunció el premio más prestigioso de gastronomía de México, el galardón Sabor de México. Fue llamado el nombre de Alma del Sabor, el salón de la ceremonia estaba lleno de luz, retumbaban los aplausos, sobre el escenario estaba parado Alejandro, sereno y equilibrado, la presentadora tomó el micrófono.
Detrás de este éxito hay una fuerza que le ha dado alma al sabor. Quisiera invitar al escenario a la señora María Guadalupe Hernández de Mendoza. Lupita caminó hacia el escenario, llevaba un vestido tradicional tapatío de seda azul, con un rebozo fino de Santa María del Río sobre los hombros. En su mano izquierda brillaba el anillo de matrimonio, en su rostro ya no había miedo, había confianza, serena y firme. El salón estalló en aplausos. Lupita miró al frente. En la primera fila estaba sentada doña Carmen Iturbide, en su regazo un pequeño bebé, el hijo de Lupita y Alejandro. En sus ojos ya no había dureza, había orgullo. Lupita tomó el micrófono, su voz tembló ligeramente al principio y después se afirmó. Hoy estoy parada aquí, dijo. No tanto por mi capacidad sino por la confianza de mi compañero de vida. En el salón cayó el silencio. Él me aceptó cuando yo misma tenía miedo de aceptarme. Dicen que el amor es ciego. Pero yo digo que el amor es la mirada que sabe ver al ser humano escondido bajo la ropa rota. Miró a Alejandro. Usted no me dio monedas de limosna. Usted me devolvió mi vida. Lupita inclinó la cabeza. Alejandro subió al escenario y delante de todos le besó la frente. Los aplausos siguieron resonando largo rato. Después de la ceremonia doña Carmen Iturbide se acercó a Lupita, le puso la mano sobre la cabeza, no dijo una sola palabra. Lupita entendió. Hay perdones que no necesitan palabras. Esa noche cuando Alma del Sabor ya había cerrado sus puertas, Lupita estaba parada en la misma cocina donde alguna vez había sentido por primera vez el aroma del jabón, donde había probado el primer bocado de comida caliente, donde se había encontrado a sí misma de nuevo. Alejandro se paró a su lado, los dos miraron a su alrededor. Ahora ese lugar ya no era solo paredes, eran recuerdos, era esfuerzo, era confianza. Lupita dijo en voz baja, a veces pienso, si aquel día usted no me hubiera mirado. Alejandro sonrió. Entonces tal vez yo seguiría buscando paz entre la multitud. Lupita respiró profundamente. ¿Sabe usted qué es la verdadera riqueza? Alejandro la miró. Cuando una persona tiene espacio dentro de sí para alguien más, dijo Lupita. Afuera en las calles de Guadalajara la noche se aquietaba, las campanas de la Basílica de Zapopan sonaban suaves a lo lejos. En algún rincón otra tarde caería de nuevo, pero ahora en esta historia ya no había una muchacha sentada ahogando el grito de su hambre, porque alguien aquel día no le había dado solamente comida. Alguien había visto al ser humano dentro del ser humano. Amigos, la mayor enseñanza de esta historia es que la verdadera identidad de una persona no se define por sus circunstancias sino por su dignidad, su trabajo y su carácter. Dar limosna es fácil, pero darle a alguien un trabajo, confianza e igualdad, esa es la humanidad que cambia vidas. Como Lupita hay incontables vidas alrededor de nosotros que no esperan lástima sino solo una oportunidad. Si la mirada cambia, el destino también puede cambiar. Ahora una pregunta para usted, si tuviera enfrente a una Lupita, ¿le daría una moneda o le tendería la mano para que se levante? Escriba su opinión en los comentarios desde el corazón, y si esta historia tocó su alma, si sacudió su forma de pensar, dele me gusta a este video. Compártalo con sus amigos y su familia para que este mensaje de humanidad llegue más lejos, y para historias así con sentimientos verdaderos no olvide suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video, que Dios los bendiga.